Buenísimo, gracias. Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿sí? En esta diapositiva acá, donde habíamos visto si la aparición de los diferentes grupos de plantas de acuerdo a la escala temporal, ¿sí? En el Paleozoico, ¿sí? Luego en el Mesozoico y por último en el Cenozoico habían aparecido las últimas plantas. El Paleozoico, que es un gran periodo de tiempo, donde está el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Entre el carbonífero y el pérmico fue una explosión. Devónico, carbonífero y pérmico, que son estas celestitas de acá del medio, una explosión. Ha ido una diversidad de plantas impresionante en ese momento, ¿sí? Muy grande, y la mayoría de los reservorios de petróleo, ¿sí? La mayoría de los reservorios de petróleo de hoy en día vienen de ahí, del carbonífero, el pérmico, algunos del devónico, ¿sí? Y después hay del Triásico, del Jurásico, algunos más, pero mucho petróleo que hoy está hecho fue por la fosilización y después de ese fósil pasó el petróleo de estas plantas que crecieron en el carbonífero, en el pérmico, y después en el Triásico y algunas en el Jurásico, ¿sí? Después, bueno, fíjense que las angiospermas, las plantas con semillas, las que conocemos hoy, no tienen mucha edad, que digamos, tienen unos 120 millones de años, más o menos, comparado con las gimnospermas, que son los pinos, la familia de los pinos, sí, que ahí sí, ¿sí? Tenemos ya, fíjense, casi 300 millones de años, y una bestialidad, ¿sí? Comparado con las otras, son más recientes. Para que uno tenga más o menos una idea de la escala evolutiva, ¿no? Acá van apareciendo los organismos de hoy en día. Y por último, sí, la última diapositiva de esta parte de la clase, ¿sí? La última diapositiva de esta parte de la clase, que tiene que ver, sí, con justamente las diferencias entre algas, hongos y plantas terrestres, ¿sí? Fíjense que algas y hongos van a ser eucariotas. En cambio, las algas pueden ser eucariotas o procariotas, ¿sí? Plantas terrestres sí van a ser siempre multicelulares, versus los hongos que van a ser uni o pluricelulares, y las algas que van a ser uni o pluricelulares, ¿sí? Eucariotas, sí, fotosintéticos de vida libre, o parásitas, o simbiontes, ¿sí? Y cuerpo organizado en tejidos y órganos, plantas terrestres. En cambio, hongos, fíjense, de vida libre, parásitos, endófitos, ¿sí? Patogénicos, entre otros, cuerpo no organizado en tejidos, ¿sí? Menos en órganos, ¿sí? Y las algas sí van a ser autotróficas, fagotróficas, ¿sí? Heterotróficas también van a ser. De vida libre o simbiontes, cuerpo no organizado en tejidos, ¿sí? Y aún menos en órganos, ¿sí? Estas diferencias son cruciales porque también van a ser tenidas en cuenta en el parcial, ¿sí? Y de hongos vamos a tener una clase particular porque a mí me interesa que ustedes tengan alguna mínima parte de hongos, más que nada la gente de las tecnicaturas, porque ¿qué pasa si ustedes un día se enfrentan a una planta y no saben diferenciar si es un hongo o qué? Entonces, a mí me interesa que tengan una herramienta básica, porque es la única materia donde van a ver algo de hongo, básicamente. Una herramienta básica, mínima, como para identificar si lo que tienen ahí frente a sus ojos es un hongo o no. Y si es un hongo, listo, lo derivamos a una persona que sepa de hongo. Pero no mezclar un hongo con una bacteria o un hongo con una falta de nutrientes o algo así. ¿Sí? Tratar de saber en qué momento hay una planta que está haciendo comida, un hongo, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo fusarium, pucha, uy, no, tengo oidio, no, tengo roya, no, puede ser, bueno, tratar de buscar la manera de identificarlas, aunque sea no saber los nombres, pero menos, esto es un hongo, che. Bueno, a ver a quién puedo recurrir para que me diga qué hongo es y cómo hacer. ¿Sí? Por lo menos hasta que tenga la experiencia suficiente para poder diferenciar. Así que vamos a tener una clase especial de hongos.
De algas no, de algas no. De algas no vamos a tener nada, Florencia, eso sí que no. Eso lo vamos a deber porque no entra en una materia cuatrimestral tan chica como esta. Podríamos haber tenido algo mínimo, pero ya es demasiado. Es demasiado. Si querés te puedo proporcionar materiales extra a vos para que leas, pero nada más que eso. Bueno, voy a dejar de compartir un minutito y voy a pasar a abrir la otra clase. Así que continuamos. Bueno, entonces, continuando, ¿se ve? Sí, 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 profe. sí, está perfecto, Matías. Buenísimo. Bueno, entonces, continuando con esta clase de biodiversidad. Entonces, vamos a ver que concepto de célula, muy por arriba, porque ya lo vieron en biología. Un poquito más vamos a entrar en la sistemática de la diversidad de plantas, algas y hongos y la presentación de plantas, algas y hongos como sí. Entonces, ¿qué es una célula? Ya lo vieron en biología, me lo deberían poder responder fácilmente, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un pequeño repasito de lo que es la célula eucariota vegetal. Entonces vamos a tener como elemento central la vacuola, lo más grande, ¿sí? Lo que siempre va a estar ocupando mucho espacio y que va a hacer que el resto de las organelas se vayan hacia los lados o se arrinconen. El núcleo, ¿sí? Lo rojo, los ribosomas, ¿sí? Dando vuelta por ahí, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el aparato de Golgi, los cloroplastos como símbolo típico de una célula vegetal, los amiloplastos y las eucariotas, digo, y las mitocondrias, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? La pared celular, característica típica de la célula eucariota vegetal, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que va a tener, pues las plantas pueden llegar a tener hasta dos paredes, ¿sí? Las células vegetales pueden llegar a tener hasta dos tipos de paredes diferentes, que eso lo vamos a ver para el segundo parcial. Bueno, estas son cosas básicas de la célula vegetal, ¿sí? Cloroplasto, la mitocondria, como símbolos de organelas eucariotas, ¿sí? Ya hablamos de organelas, hablamos de células eucariotas, no procariotas, ¿sí? Eucariotas. Perdón, donde vamos a diferenciar, ¿sí? Siempre que tienen doble membrana, ¿sí? Que esta doble membrana fue una de las cosas que le hicieron pensar a Lynn Margulis en la teoría endosimbionte, ¿sí? De que el origen justamente de estas dos organelas era de procariotas, ¿sí? Y que la célula eucariota surge a partir de la simbiosis entre dos células eucariotas, ¿sí? Eso, o sea, el indicio de que haya doble membrana y además que haya ADN, ¿sí? Bacteriano dentro de las mitocondrias y los cloroplastos le hizo pensar a Lynn Margulis, fue una de las cosas que llevaron a que ella desarrollara la teoría endosimbionte, ¿sí? De formación o de la creación, de la aparición de la célula eucariota. Sí, perdón, Florencia. Sí, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales, donde yo estudié, está la cátedra de psicología. Sí. Sí, te lo consultaba, perdón que corte ahora, porque quería saber si la puede cursar cualquiera o hay que ser profesor de biología. No, la podés cursar, la podés ir a cursar. Es una materia optativa, no todos los años se da, porque tiene que haber una cierta cantidad de estudiantes que amerite dar la materia, pero cuando se da está buenísima, es una muy linda materia. Sí, yo creo que se está dando ahora psicología. Sí, me interesaba mucho. Gracias. No hay por qué.
Bueno, esto es lo que vimos hace un rato, pero ahora está un poco más incrementada, ¿sí? Hay un poquito más de cosas para poder después incluir, ¿sí? En alguna preguntita de algún parcial, ¿sí? Tengan en cuenta que en un parcial escrito va a haber preguntas teóricas un poquito más finas que en un parcial oral, y algunas de estas preguntitas pueden incluirse en algún parcial escrito. ¿Sí? Esto no lo voy a mencionar, no voy a leer y repetir lo que está escrito acá, lo tienen ahí, lo ven, lo descargan, lo leen tranquilos en casa y bueno, sacan las diferencias, ¿sí? Para poder después tenerlas. ¿Sí? Igual cuando veamos la clase especial de hongos, algunas de estas cosas las vamos a recontra mencionar nuevamente. Esto es los 5 reinos de Whittaker, que yo le dije que ahora estaba un poquito en desuso, porque ya habían descubierto que estos reinos no eran tan así, sino que por nuevas clasificaciones se fueron separando o agrupando organismos que estaban en principio en un reino, después fueron a otro, o al revés. Y bueno, tenemos esto, ¿sí? Esta clasificación, que es la que vamos a seguir en la cátedra: Monera, Metazoa, Protista, Metafita y Nicota, o reino fungi, ¿sí? Plantae, animales, animalia. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estar siguiendo. Pero sepan que ha ido cambiando bastante y bueno, hay otras cosas. ¿Sí? Pero nosotros vamos a seguir de los 5 reinos de Whittaker, el anterior. Profe, perdón que Sí, interrumpa. No sí. encuentro esta diapositiva, no la encuentro. No, esta esta yo la estoy adelantando, ¿sí? Estoy adelantando la de la clase que viene, ¿sí? Ah, perdón. Estoy adelantando la de la clase que viene, esta la voy a dejar disponible el viernes, ¿sí? Porque quiero adelantar teoría para que lleguemos al jardín botánico con más teoría y poder sacarle más jugo a la parte práctica, ¿sí? Ah, ok, gracias. La clase de hoy era un poquito más cortita, pero yo la estoy alargando para que nos entren más temas en la parte de jardín botánico y poder sacarle más jugo, ¿sí? Y puedan resolver ahí conmigo y con el jardín y con la información del jardín botánico temas que a mi interés y a mi entender les va a ser más fructífero estando ahí que estando en su casa o estando en otro lado, ¿sí? Pero bueno, gracias por la acotación igual. Bueno, y esta es la clasificación jerárquica que yo les decía antes, ¿sí? Donde vamos a tener el reino. Fíjense que acá lo dibujaron con la pirámide, pero al revés. El reino, lo más inclusivo, ¿sí? Inclusive arriba del reino está el dominio eucariota, y dentro de los eucariontes tenemos animales y plantas, todas juntas, todas juntas. Debajo del dominio eucariota, que el dominio vamos a tener dominio eucariota y dominio procariota, ¿sí? Debajo del dominio procariota vamos a tener el reino, y reino tenemos los 5 reinos de Whittaker, o más reinos de acuerdo a la clasificación que usemos. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir solamente el reino Plantae. Entonces, vamos a quitar, no es que vamos a quitar, sino que vamos a poner foco del dominio eucariota solo al reino Plantae. Dentro del reino Plantae, si queremos seguir afinando, clasificando aún más, vamos a observar solo la división antofita. ¿Qué es la división antofita? Es la división, ¿sí?, que tiene flores. No nos vamos a ver en la división angiosperma, que tiene plantas con semillas pero no tienen flores. Y tampoco vamos a ver la división, ¿sí?, pteridofita, que es la de los helechos. Vamos a ver la de, en este caso particular, ¿no?, en esta clasificación, la de plantas con flor, antofita. Dentro de las antofitas, que son muchísimas, es una división muy grande, tiene clases, pero no vamos a ver todas las clases. En este ejemplo, ¿no? Vamos a ver la clase dicotiledónea, ¿sí? Entonces ya tenemos la clase monocotiledónea y la clase dicotiledónea. Bueno, vamos a ver la clase dicotiledónea. Dentro de la clase dicotiledónea hay un montón de órdenes, muchos, no sé ni cuántos, pero nosotros vamos a observar solo uno, el orden Sapindales, ¿sí?, que por lo general son plantas leñosas. Y dentro de ese orden, que hay muchas familias, nos vamos a referir a una única familia de eso, ¿sí?, que es la familia Aceraceae.
que es la familia del arce, ¿sí? Caracterizada por una savia acuosa y azucarada, hojas opuestas, frutos alados, principalmente árboles de regiones templadas, ¿sí? Eso es lo que algunos caracteres morfológicos y de la vida de esas plantas que agrupan a esas plantas en la familia Aceraceae. Pero como nosotros queremos ir aún más fino y queremos ir a algo más que la familia, vamos a ver los géneros que tiene esa familia. Esa familia puede tener muchos géneros. 1, 2, 3, 5, 10, 15, no sabemos. Pero no vamos a ir al género Acer. Y el género Acer está definido, entre otras cosas, por esos caracteres que están ahí. Hojas, ¿sí? Con tonalidades rojizas, rojas, cobrizas, o doradas en otoño. Abundante ramificación, ¿sí? Las ramas y las hojas se disponen en sentido opuesto, y frutos con alas membranosas. Eso define al género Acer, o son uno de los caracteres que definen al género Acer. Ahora, a lo más específico, yo quiero ir todavía. Entonces voy a una especie, al Acer, ¿sí? Rubrum, o Acer rojo, o arce rojo. Entonces voy, ¿y qué pasa con ese arce rojo? ¿Qué lo define? Y hoja color variable, generalmente triangular, y flores pequeñas. Eso define a esa especie del género Acer. Al arce rojo lo define eso. ¿Me hago entender? Bueno, Cecilia, hasta luego, que andes bien. Después la mirás. Sí, sí. ¿Me hago entender? ¿Me explico, gente? Sí, se entiende. Sí, perfecto. Bueno, a esto le llamamos jerarquías, ¿sí? Hay diferentes jerarquías, y unas van a ser más inclusivas que otras. O sea, el género incluye muchas especies. La familia incluye muchos géneros. El orden incluye muchas familias. ¿Sí? Las clases involucran muchos órdenes. Las divisiones, muchas clases. ¿Sí? Y los reinos a veces son de 5 o más, de acuerdo a la clasificación que usemos. Y la división, no. La división tenemos eucariota o procariota. ¿Sí? 2 nada más. ¿Sí? Y eso va a hacer que se vayan incluyendo unas dentro de las otras. ¿Sí? Volvemos acá. Este está un poquito más lindo. ¿Sí? Lo que se ven a la derecha son recreaciones que hacen la gente que estudia paleobotánica, les paleobotániques, ¿sí? De cómo cómo podría haber sido el ambiente hace esa cantidad de años. La que está en lila es hace 408, 400 años, 390 millones de años, ¿sí? Millones de años. Estamos ahí en el Devónico silúrico, el límite silúrico devónico, ¿sí? Es un tipo de flora llamada NBG, ¿sí? Por 3 géneros fósiles, ¿sí? Notorrhacopteris, bueno, Botriopteris y unas cosas raras que había en esa época, ¿sí? Que son esas plantas que ven ahí, que son como unos palos para arriba, como unos pompones, ¿los ven? Y un volcán en el fondo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, eso es una flora ancestral, ¿sí? Donde en ese momento estaba Pangea. Y eso que se ve ahí agua, no es un mar muy, muy profundo, es un mar muy poco profundo que se llamaba Mar de Tetis, que a lo sumo tenía 80 o 1 metro de profundidad, era agua muy cálida, muy calentita, donde apenas ahí había pequeños animales primitivos nadadores, ¿sí? Y las primeras plantas, ¿sí? Las primeras plantas terrestres, que no tenían hojas, eran solo tallo, tenían muy pocas hojas, muy primitivas, apenitas, tenían aparatos parecidos, apéndices a hojas, ni siquiera eran llamadas hojas, ¿sí? Eran protuberancias, ¿sí? La hoja evoluciona más adelante con los helechos en la celeste, ven ahí la hoja de un helecho a la derecha que está rodeada con un rectángulo celestito o turquesa. Fíjense Sí. que Sí. entre los 408 millones de años y los 360.000, ¿sí? Esos 45, 47 millones de años bastaron para que evolucionaran las plantas y generaran verdaderas hojas. En muy poco tiempo evolucionan y generan hojas verdaderas, que es el órgano
típico y el mejor adaptado que tiene la vida hoy en día para captar la energía solar. No hay una estructura en todo el mundo hoy que capte mejor la energía solar y con la mayor eficiencia como las hojas. Ninguna celda que ha generado el ser humano hasta ahora capta la cantidad de energía y con la eficiencia que capta una hoja. No hay manera. Porque eso combinado con un montón de cosas que hacen los cloroplastos, que lo vamos a ver después en el segundo parcial, los movimientos específicos y la manera de captar, es tan abrumadora y tan buena, que bueno, ahí está, ¿no? La gran explosión que hubo de plantas después que evolucionan a tener hojas, ¿no? Y ya aparecen las gimnospermas, ¿sí? Mucho más adelante, ¿sí? En unos 300 millones de años, supongamos. Fíjense que ahí aparecen los reptiles después de la gimnosperma. Fíjense en los mamíferos, 245, las aves, ¿sí? En unos 220, 215 millones de años. ¿Sí? Jurásico estaban los dinosaurios, ¿sí? Ya se extinguen. Cretácico aparecen las angiospermas, ¿sí? Las plantas con flores. O sea, la flor aparece como novedad evolutiva. Fíjense, las gimnospermas 300 millones de años, bueno, tuvieron que pasar 150 millones de años, 150 millones de años, es una barbaridad, para que aparezcan las flores como novedad evolutiva, y la explosión, porque esa novedad evolutiva sí que dio un salto, fue un salto para las plantas, inmenso, fue la conquista de la Tierra. De las angiospermas para atrás vemos que hubo, sí, conquista de la Tierra y éxito evolutivo con las gimnospermas, pero las angiospermas dan una revolución, un salto, permiten conquistar ambientes que de otra manera sería imposible. ¿Sí? Permiten conquistar ambientes que de otra manera sería imposible, y bueno, ahí ya está, avanzan con todo y ocupan, como vemos, el globo hoy. Pero algo todavía más interesante que me lo comí, que está a la izquierda, fíjate, dice bacterias fotosintéticas. ¿Las ven en un recuadro rojo? Cianobacterias, a la izquierda. Sí, ¿Se perfecto. ve? Sí. Fíjense en el arcaico, ¿sí? Hace 3.600 millones de años, 3.600 millones de años, que aparecen o empiezan a aparecer los primeros organismos productores de oxígeno. Y las primeras bacterias productoras de oxígeno, y el oxígeno empieza a aparecer en muy pocas concentraciones, pero empieza a aparecer en el planeta Tierra hace 3.600 millones de años. Y fíjense que desde ese momento hasta que aparecen las eucariotas, ¿sí? Pasan como algo así como 1.000 millones de años. O sea que desde que aparece el oxígeno como un subproducto de la fotosíntesis hasta que aparecen las eucariotas pasa un montón. En el medio hubo millones de millones de millones de formas de vida que obviamente no perduraron, porque en el intento de sobrevivir seguramente no se adaptaron, no pasó, o algo sucedió, o no se adaptaron al oxígeno, o estaban adaptadas a vivir sin oxígeno y el oxígeno las mató. Montones de cosas en el medio, pero bueno, el resultado fue, ¿sí? la célula eucariota. Y la célula eucariota también permite un salto evolutivo gigantesco, y parece que estos saltos evolutivos gigantescos siempre tienen que ver con algún tipo de coevolución o evolución en base a simbiosis o a asociaciones de organismos. De hecho, la conquista de la Tierra por parte de las plantas, ¿sí? en el Devónico silúrico, silúrico devónico, ¿sí? Hace 415 millones de años más o menos, tiene que ver, se cree, por la aparición de las micorrizas, ¿sí? De la asociación con hongos en sus raíces, raíces, ni siquiera había raíces, en sus estructuras que parecían raíces, y gracias a esa evolución se cree que hubo esa gran conquista de la Tierra y empiezan a aparecer las primeras plantas terrestres. ¿Sí? Entonces hay como una tendencia a que esos cambios evolutivos y esas explosiones masivas de organismos tienen que ver con simbiosis o con coevoluciones o con ayudas entre organismos. ¿Sí? Y no esa lucha tremenda, sangrienta que se plantea hoy en día del sálvese quien pueda y la evolución darwiniana de que el más apto va a evolucionar y va a crecer. No siempre es el más apto, no siempre es un único individuo o un grupo de individuos los más aptos y los que avanzan, porque eso es
medio hasta turbio, maléfico, si se aplica en términos sociales, donde va a haber una casta de seres que va a evolucionar o que van a ser superiores a otros porque son más capaces. Y sabemos que eso no es así. Y sabemos que la vida te dice que no es así. Sabemos que la vida sobrevive no el más apto, sino el que más se adapta a vivir en sociedad o a vivir en comunión con nuestros organismos y a convivir y a crecer en un ambiente diverso. Sabemos que eso es así. Pero bueno, guarda, porque si aplicamos la teoría evolutiva a las sociedades humanas, ahí sobrevive el más apto. Y el más apto hoy en día ya sabemos quién es. No es la persona más copada, más piola y que vive ecológicamente, sino que hoy el más apto es el que tiene el dinero y puede comprar. Y eso sabemos que no es así. Pero bueno, eso tiene que ver con unas cuestiones ahí medias raras que se han ido planteando a lo largo de la historia, que se extrapolan de la biología a la sociedad y terminan destruyendo todo. Pero sepan que hay un modelo nuevo, emergente, una nueva forma de ver los seres vivos, que no se basa en la competencia, que no se basa en términos bélicos, en decir que hay enemigos y hay amigos, sino que se basa justamente en que todos son amigos, en que todos los organismos colaboran para un mismo fin, que es la vida, que es vivir. Y la colaboración es lo más importante, no la competencia, no competir por los nutrientes, no competir por el ambiente, no competir por el sol, no competir por, no sé, el oxígeno. No, acá no se trata de competir, se trata de justamente transar con el que tengo al lado, ¿sí? Se trata de hacer lazo, de compartir, de que lo que vos no uses lo uso yo, y lo que yo uso lo usas vos también, y vivimos y crecemos. De eso se tratan los nuevos modelos de la vida, la nueva manera de ver la vida. Y es lo que va a evolucionar en la biología si todo sigue de esta manera. Obviamente hoy esa gente o ese grupo de gente es minoritario, hoy todavía sigue avanzando el modelo de la competencia, el modelo de lo bélico, de enemigos y de amigos, y de organismos que son enemigos naturales y que son plaga y que atacan y que matan y que diezman la población, y que en realidad no es que hay enemigos, es que hay alguien que plantó 28.000 plantas de soja todas juntas y generó una cantidad de alimento que de otra manera no sería factible, y obvio que va a venir un enemigo. Si yo le dejo ahí servida la comida, y encima un olor a comida bárbara que la siento a 28 kilómetros, obvio que vamos a venir en bandada a comer, pero porque se están generando las condiciones y no hay un enemigo y un amigo, y ahí hay desequilibrios en la diversidad, desequilibrios en el ambiente, que produce que no se haga interacciones. Entonces, hay que cambiar la forma de ver y de hablar y de decir. Sé que cuesta, y no solamente me cuesta a mí, sino que le cuesta a los colegas, a la gente, pero si cambiamos la forma de ver, la forma de decir, la forma de hablar, va a ser más fácil. Va a ser más fácil, porque yo no sé lo que está haciendo mi vecino, yo no sé a veces lo que está haciendo mi hija, mi hermano, mi hermana, porque no nos comunicamos, porque no buscamos la manera de trabajar enlazados, pero poco a poco la vida va a tener que ser así, porque no va a dar para el individualismo mucho más. Perdón por este explayamiento, pero bueno, es algo que siempre me sale cuando hablamos de esto, porque ocurre que la evolución es así. Esto es lo que yo le decía, por eso la cara de gatito ahí, porque bueno, de acuerdo a los caracteres que utilice, al árbol que se va a ir generando, al investigador que va a ir dando cuenta de la evolución y cómo va a ir cambiando ese árbol y cómo va incrementándose y cómo se va haciendo cada vez más gigante, ¿no? Lo que sí les puedo decir es eso que se ve a la derecha arriba, que es que las aves son los dinosaurios de hoy en día. Eso es verdad, ¿sí? Los dinosaurios no se extinguieron, sino que son las aves sus representantes hoy en día. No están extintos por completo, sino que las aves están representando linajes de dinosaurios que hoy viven. Eso sí les puedo decir. Bueno, grupos importantes, las cianobacterias, como se las mencioné antes, ¿sí? El tema de la aparición del oxígeno, ¿sí? En la Tierra, el tema de que ese oxígeno que aparece y esas
cianobacterias no tienen un origen común, sino que hay diferentes tipos de organismos que se fueron asociando para dar, ¿sí? Bacterias productoras de oxígeno, ¿sí? Que oxigenan, que hacen fotosíntesis de una u otra manera, pero siempre produciendo oxígeno, pero no tienen siempre el mismo origen, ¿eh? Algunas son por endosimbiosis y producen, digamos, la fotosíntesis oxigénica típica de los eucariotas, y otras no, ¿sí? Siguieron siendo bacterias, ¿sí? Y hacen fotosíntesis no en cloroplastos, sino en su pared, en la membrana citoplasmática. Pero bueno, diferentes orígenes, misma situación, producción de oxígeno hace 3.500, 3.600 millones de años, ¿sí? Y registro fósil de esto hay, son los estromatolitos, que están en regiones, ¿sí? Tropicales, todavía hoy se pueden ver, en Australia, en Centroamérica, todavía hay lugares donde podemos ir, donde hay agua poca profunda, y ver los estromatolitos, que son de esa época, ¿sí? De esa época. De esa época vienen sobreviviendo, no quiere decir que estos que están en la foto tengan esa edad, pero vienen sobreviviendo, y estromatolitos de esa edad se pueden encontrar en rocas antiguas, ¿sí? Estas algas también, ¿sí? Las cianobacterias son importantes porque, fíjense, son nitrificantes también. Las cianobacterias, no el grupo de los estromatolitos, pero sí otras cianobacterias son nitrificantes. También nitrifican, ¿sí? También nitrifican. O sea, captan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en nitrógeno inorgánico para ser absorbido por los organismos vivos. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué tienen que ver estas cianobacterias que estás hablando con las que aparecieron en el Río de la Plata? Son del mismo grupo, son de la misma clase. Están en la misma clase y hay que ver a qué orden pertenecen y eso, pero las cianobacterias que vos viste son de vida libre. Estas son coloniales y forman esta colonia que se llama estromatolito. Ah, perfecto. Muchas gracias. Las que aparecen son cianobacterias, pero de vida libre, que, dadas las condiciones naturales, alta temperatura, mucha caca y mucho pis que tiran al Río de la Plata, y mucha basura, nutrientes, calor, agua calentita, caldo primitivo, plum, explotan, y cuando las cianobacterias explotan, hacen un crecimiento muy grande. Lo peor de todo es que generan cianotoxinas, y algunas pueden ser paralizantes del cuerpo, porque van al sistema nervioso central, y otras dan diarrea, que son las más tranquilas. Sí, pero bueno, no está bueno tener una semana de diarrea por tomar agua, ¿no? No, tal cual, pero fueron perjudiciales estas apariciones. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. No hay por qué. Así que bueno, sí, pertenecen a la misma clase, ¿sí? Hay que ver órdenes, familia, género, y bueno, ahí se van diferenciando. Grupos importantes, las algas, ¿sí? Acá vamos a ver un poquito para la compañera ahí que solicitaba. Esto es lo mínimo y casi lo único, te diría, que vamos a ver, pero bueno. ¿Qué pasa? Prosperan gracias a la estabilización de la atmósfera terrestre. ¿Cuándo? Y cuando los valores, la cantidad de oxígeno en la Tierra, que se fue acumulando en la atmósfera, porque el oxígeno no escapaba, ¿sí? De la atmósfera, queda atrapado por la fuerza de gravedad, ¿sí? Va generando esta atmósfera, y esa atmósfera rica en oxígeno, porque la atmósfera antes de los 3.600 millones de años, antes de las estromatolitos, era una atmósfera cargada de dióxido de carbono. Hoy tenemos un porcentaje de dióxido de carbono del 0,03%, pero en la atmósfera antigua tenía un 40% de dióxido, 40% de dióxido de carbono. ¿Dónde está ese dióxido de carbono? Hoy en las rocas, captado, porque las rocas son, ¿sí? Formadas por cuerpos de microalgas que fueron creciendo, captando el dióxido de carbono, conservándolo en sus cuerpos se van al fondo del mar y luego se petrifican, ¿sí? Generan rocas. ¿Y dónde más está el carbono? En los diferentes organismos, en el petróleo, y cada vez que quemamos petróleo estamos quemando, ¿sí? Organismos antiguos, dióxido de carbono antiguo del planeta, ¿sí? Por eso el desbalance cuando se utiliza mucho combustible fósil, porque claro, se genera mucho dióxido de carbono que antes estaba guardado en el petróleo, o guardado en rocas, ¿sí? Rocas carbonáticas. Pero bueno, cuando se estabiliza la atmósfera, cuando hay una cierta cantidad de oxígeno y disminuye mucho la cantidad de carbono,
empiezan a aparecer otros organismos que se adaptan mejor a esas condiciones, a mayor cantidad de oxígeno, menor cantidad de dióxido de carbono y a una atmósfera mucho más saludable, ¿sí? Con un poco más de protección UV. Son componentes de la producción primaria neta de los océanos, ríos y lagos, o sea que van a ser los productores primarios, ¿sí? Se utilizan muchísimo en la industria, ¿sí? Porque se extraen muchísimas sustancias para hacer cosmética o directamente para comer, ¿sí? Y depósitos de sílice que se utilizan, las diatomeas, son las microalgas que se utilizan para pinturas o para hacer también el polvo de diatomea, ¿sí? Que es un insecticida que se usa, ¿sí? Bueno, se va a cortar, gente, se va a cortar, voy a dejar de compartir, voy a dejar